Siéntese un momento, por favor. Bien, hermanos, me resta agradecerles. Me han dado más de lo que yo hubiese pensado. El Señor los ha usado de una forma especial. Para mí es de mucho valor cuando encuentro un pueblo que recibe con alegría la palabra de Dios, sin importar si el predicador es versátil o es de poco estudio, pero pues estamos en ese trabajo de aprender cada día más. Apenas estoy arrancando con lo del instituto y me ha costado mucho, porque hay edades de la vida donde ya la mente no se abre tanto para aprender. Somos como esponjas que absorben mucho conocimiento, pero que viene un momento en que sentimos que nos bloqueamos, como los cajeros, pero que no pase así en la vida espiritual. Agradecido con el hermano Raúl, me voy pisando firme de esta iglesia. Vean, miren. Él sabía, el Señor sabía que yo andaba un poquito escaso de ese asunto. Estaba preocupado un poquito porque pues no que uno viva de las fiestas del mundo, pero sí hay cosas que uno cuida, sobre todo en la parte de la familia, de verse bien, de tener los hijos bien. Gracias al hermano Raúl por ese buen sentir, y creo que a partir de hoy voy a caminar con elegancia. Me voy convencido de que me llamarán para preguntar por el hermano Jorge, que volverá tal vez él ya solo aquí, y que ustedes, hermanos, no dejarán de orar por nosotros. Hace unos días soñé que una serpiente mordía a una señora robusta, y hoy recibí pues una llamada desagradable, porque en una congregación pequeña hay cosas que van sucediendo. El diablo va inyectando y envenenando la vida de muchos creyentes, y uno siente un impacto muy fuerte cuando la obra, en vez de avanzar, tiene un retroceso. Entonces, hermanos, les ruego de una forma total sus oraciones. Estamos rompiendo un bloque que no ha sido nada fácil en 20 años. De hecho, la primera confraternidad que realizamos fue un éxito total, ya que tuvimos y contamos con 350 personas sentadas. Pasaron algunos adelante, pero es muy difícil consolidar la obra. Pero siempre digo, hermanos, Dios tiene una forma y un método que siempre será eficaz, y es la oración, el ayuno y la perseverancia. Entonces, hermanos, por eso les ruego que no nos olviden. Agradezco a la junta local, a los jóvenes, a las damas, a cada uno de ustedes por acogernos de forma tan tierna y por dejarnos conocerles. De verdad que son gente muy especial, pero la mejor cultura es la cultura del pueblo de Dios, porque es la cultura del cielo. No es la cultura de Bogotá ni de la sabana, sino que es la cultura del cielo, porque no vivimos conforme a las normatividades de esta tierra, sino conforme a las reglas, mandamientos, estatutos y decretos del Dios Altísimo. Entonces, hermanos, eso nos hace diferentes. Bueno, sin más preámbulos, también reconozco la lucidez y las capacidades del coro. Cantan muy bien, cada uno de ellos se esfuerza suficiente, pero quería también agradecer a mis amigos nuevamente que están allí,
pegados en primera silla. Esos son de verdad amigos que me conmueven. Hoy ha venido otra no de la vieja guardia porque todavía está joven, Rosa Elena Álvarez, por allí está. Es así que nos tenemos historias que contar. Entonces esta tarde, hermanos, que no nos esperen en la casa. Esta tarde iremos de aquí para allá, contándonos todas las cosas en las que estamos atrasados. Gracias a Dios por todos ustedes. Gracias a Dios por el hermano Andrés Patiño, que creo que va por buen camino. Por primera vez en mi vida le digo, va por buen camino, y él sabe de qué le estoy hablando. Son clave morsa estos mensajes. Bueno, vamos a leer la escritura. En el nombre del Señor Jesús. Capítulo 10. Profeta Isaías. Decon me tiene impresionado. Me han vuelto popular en las redes. Nunca me había escuchado yo predicando, jamás. Y eso también lo ha hecho posible el Señor a través de la iglesia Mosquera. Prometo que de lo que el Señor me dé a través de esa publicidad, donaré una parte para la iglesia Mosquera. Lo prometo delante de Dios, porque nada hemos recibido que sea nuestro, todo es del Señor. Y si en algo me gozo es en dar. Yo les he enseñado a los hermanos que yo dando es que recibo. Y a uno les dio risa por allá en una confraternidad, me llamaron a promocionar la ofrenda, y yo les dije que a un boxeador muy famoso llamado Mohamed Ali lo entrevistaron y le dijeron, oiga, y cuando lo encierran en el cuadrilátero, ¿usted cómo hace para superar esa situación? Y él dijo, no papá, yo salgo es dando. Entonces, hermanos, aplica para la vida cristiana. Usted está en atrancones bravos, en dificultades y en apremio, aprenda a dar. Dé aún de lo que no tiene. Por fe prométale al Señor. Dígale, si algún día usted me bendice. Yo una vez prometí 500,000 pesos. ¿Y sabe cuánto me llegó de bendición? Adivinen, 500,000. Nos mirábamos, mi esposa y yo, y decíamos, hurra, qué cosa tan brava, ¿qué vamos a hacer aquí? Y luego le dije yo, no, ya le dijimos al Señor que lo primero que llegara. Y hay que pagar servicios, arriendo y todo, pero si ya prometimos hay que dar. Y lo soltamos. Y después llegó 1.800.000. No teníamos, porque yo estaba en silla de ruedas. Entonces, aprender a dar es la única forma de salir del atascadero. Eso lo he aprendido yo toda mi vida. Cuando doy, me hago más visible para la bendición. 10:27 de Isaías. Traíamos una secuencia anoche bien interesante y vamos a tratar de darle continuidad a este trabajo y a esta enseñanza. Hoy, derribando gigantes, vamos a entrar un poco más intenso. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Porque no tenemos, dice Efesios 6:12, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar como firmes. ¿Quién da una alabanza al Señor? Puede sentarse, por favor.
¿Sabía usted que hay gigantes en la tierra? Hace algún tiempo, un hombre oriental llamado Bao Zichu pasó a la historia del libro de los Guinness Records por su gran estatura, pues medía 2 metros 36 centímetros. Se creía que un peruano tenía el récord, pero salió Bao Zichu y se montó en la historia de los Guinness Records con el mayor momento de estatura que se haya logrado jamás. Pero la Biblia nos cuenta que a través de todos sus pasajes, como escritos tras el telón de Dios, yacen muchas historias de hombres gigantes, de hombres que significaron un bloqueo intenso para el desarrollo y avance del pueblo de Dios a través de la historia. La Biblia nos habla en Génesis de una raza extraordinaria que se levantó, pero que fue extinguida casi en su totalidad a causa de sus grandes rebeldías y de su corazón obstinado. La raza de los Nefilim, donde dice la Biblia que eran gigantes y estaban sobre la tierra y eran temidos. Pero luego de esa raza procedió otra raza y eran los hijos de Anac. Josué envió una delegación a la tierra de Canaán y ellos fueron y trajeron un racimo de uvas, pero llegaron 10 con una mala noticia, y es que dijeron: esta es tierra que traga a sus moradores. Debido a la estatura, ellos se menospreciaron y miraron todo desde la óptica humana y no desde la óptica de Dios, y dijeron: nosotros ante esas gentes de esa nación éramos a su parecer como langostas, éramos diminutos y tenidos en nada, porque qué gigantes que son los hijos de Anac. Pero el Señor le dijo a Josué: no temas, porque te he levantado para la guerra, y esta generación no será como la generación pasada. Esta generación será una generación de hazañas y cosas sobrenaturales. Porque la primera generación, la de Moisés, pasó el mar en seco. Y el escritor dice que en Moisés y en la nube todos fueron bautizados. Pero la segunda generación dice que no se abrió el mar, sino que los sacerdotes tuvieron que mojarse los pies, porque los tratos de Dios para una generación son diferentes de los tratos para otra generación. Y a la segunda generación, la generación de los Caleb y de los Josué, les tocó mojarse los pies. Y usted me dirá: ¿por qué tuvieron que mojarse los pies? Porque si la primera generación fue bautizada en la nube y en el mar, los hijos de esta generación no podrían saltarse los rudimentos y las cosas establecidas por Dios. Yo vengo a decirle a esta nueva generación de niños y de jóvenes que estoy viendo y aún no son bautizados, si sus padres fueron bautizados en las aguas, en el nombre y en el fuego, ustedes van a pasar por un sendero para convertirse en los guerreros de la última hora para Dios.
porque Dios trata cada generación diferente. Pero ellos, después de cruzar el Jordán, vieron gigantes caer. Los hijos de Anac no fueron nada, fueron devorados por la espada y el corazón aguerrido de estos hombres. Porque la única forma de tener victoria es obedeciendo los preceptos que ha dado el Señor. Se han levantado muchos gigantes. Los semitas fueron una dinastía enorme en los días de Moisés. Los onzomeos eran temidos y hacían alarde. Oh, rey de Basán, se adelantó a impedir que el pueblo pasara, y era un gigante que dormía en una cama de hierro y su estatura era muy intrincada. Pero con todo y eso, el Señor desalojó las naciones de los gigantes para que el pueblo pudiera establecerse como un pueblo de victoria sobre la tierra que Dios les daba. Luego apareció en los días de David Isbenod, quien tenía 20 dedos, pero en realidad no era normal, porque sus dedos de las manos y los pies, dice la Biblia, que se aumentaban porque le salían 2 dedos más de la cuenta, es decir, tenía 24 dedos. Y era fornido, era de la misma línea generacional de Goliat. Porque usted dirá, David venció solo un gigante llamado Goliat. Yo no creo que él haya ido hasta el arroyo para tomar 5 piedras simplemente para vencer un gigante. Los hombres de la antigüedad actuaban en una línea profética, y lo profético es lo que los guiaba. Él tomó 5 piedras del arroyo porque su vida estaría ligada a los gigantes y tendría que vencer muchos gigantes. Cada instante de soledad en la presencia de Dios nos acredita que lo que vendrá delante de nosotros mañana no nos destruirá, porque estamos dotados de las herramientas que Dios da. Un gigante apareció para matar a David, y David ya estaba avanzado en edad y ya no era el hombre fuerte de los años pasados. Y se levantó uno de los generales, de esa gente que defiende a su líder y lo cubren hasta el final, de esos escuderos y pajes de armas que en vez de criticar al pastor, oran por él, ayunan por él y se paran por él para defender la obra y el territorio y la vida de su líder. Quiso matar a David, pero uno de esos por los que trabajamos. Yo le decía a alguien la semana pasada que se me levantó como en contra, que por qué yo no ponía en disciplina X y ayer. Yo le dije, hermano, ese hombre acaba de llegar a la iglesia. La obra que yo administro es una obra pequeña. Necesitamos manos para trabajar, manos que nos ayuden. Y he entendido que el Señor a mí no me dio una pala para enterrar, sino una vara para guiar. Él no me llamó como sepulturero, sino como pastor y restaurador de las cosas que a Dios le pertenecen. David recibió tanto de sus hombres de guerra, pero él se encontró esos hombres en una condición deplorable y triste. Porque la Biblia dice que David se levantó un ejército de hombres guerreros
hombres endeudados, amargados. Era gente con unas características no muy favorables. Pero es que Dios de lo vil y de lo menospreciado es que levanta los grandes baluartes de la obra en el mundo. Iban por los montes peleando y haciendo guerra contra gigantes. Pero esos endeudados y amargados fueron los grandes generales del ejército de David. Se convirtieron en los hombres, leyenda y renombre dentro de las filas del ejército de David. Un día David, desesperado por los recuerdos, grita y dice, acordándose de Belén, ¿quién me diese que yo bebiera de las aguas que están en el pozo de Belén? Y dice que unos se levantaron de esos generales y a riesgo de su vida irrumpieron en el campamento de los filisteos y le trajeron agua. Y David la iba a derramar, pero ellos le dijeron, no la derrames. Y Joab dijo, si la derramas te mueres, porque estos hombres han arriesgado su vida por ti. Sé que aquí hay muchos que darían lo que tienen por su líder, por Dios y por la obra, porque aprendemos a amar el llamado y la forma en que Él nos encontró. Esos hombres grandes nunca se apartaron de David, aunque David como hombre se equivocó muchas veces. David como hombre cayó en pozos de profunda angustia y le falló a muchos de esos grandes generales. Pero la Biblia dice también que había una tierra llamada la tierra de Argob, que era tierra de gigantes en los días de David. Y en medio de todo eso se levantaron muchos gigantes. Goliat no fue el único, pero hoy quiero hablarles un poco acerca de los gigantes que llegan a la vida después de que Dios te ha ungido para un propósito. El que está ungido por lo regular se enfrenta y se enfrentará a gigantes personales que buscarán obstaculizarlo y detenerlo para que no alcance el propósito que Dios ha establecido con él. Anoche leíamos un pasaje y era Primera de Samuel 6:17 y Segunda de Samuel 5:17 y 18. 5:17 y 18 dice que cuando David por fin después de 14 años llegó al trono y Saúl había muerto, los filisteos vinieron a buscar a David. Pero usted dirá, ¿cómo que vinieron a buscarlo? Venían a hacer las paces, venían a traerle tributo, venían a ayudarlo a salir adelante y a levantar un proyecto grande en Israel. Pero no es así lo que dice la Biblia, y quiero que esta mañana nos adentremos en ese pensamiento. Porque todos en algún momento enfrentaremos gigantes. Y sé que algunos, a pesar de estar ungidos, ya están enfrentando esos gigantes. Son poderes que someten vidas, naciones, territorios. Y cada líder ungido es llamado a pelear contra esas fuerzas. Nuestro llamado es a destrozar las puertas del infierno para traer luz y libertad a un mundo que agoniza. Quiero decirles, cuando David ascendió al rey, ellos vinieron. La organización territorial de los filisteos era muy especial. El
El segundo libro de Samuel, el capítulo 5, 17 y 18, dice que el arca del pacto estuvo en la tierra de los filisteos y que les hizo gran estrago porque no era el lugar donde la presencia de Dios quería estar. El arca representaba la experiencia profunda del pueblo con Dios, la presencia de Dios entre sus hijos. Pero ellos, viendo cómo estaban siendo devastados, se reunieron y dijeron: ¿qué ofreceremos? Y dijeron: vamos a ofrecer 5 tumores de oro. ¿Por qué 5 tumores? Porque la organización territorial de los filisteos estaba de la siguiente manera. Eran 5 las ciudades importantes de la tierra de Filisteo, y cada ciudad era liderada por un príncipe, y ese príncipe a su vez era un gigante. Entonces, cuando la Biblia dice que David llegó al trono y que vinieron los filisteos para buscarlo, no era para hacer alianzas con él, sino más bien para entrar en un tiempo de contienda. Pero ¿cuáles fueron los gigantes que vinieron? Las ciudades eran 5 y la primera se llamaba Asdod. Había un príncipe en Asdod que era un gigante, pero Asdod significa ciudad sobre un monte y se acompaña de la soberbia, la altivez y el orgullo. ¿Cuántas veces en la vida que llevas te has tenido que enfrentar a ese gigante sin saber que es él? Donde sientes que no aguantas lo que te dicen y quieres rebotarte y hacer las cosas a la fuerza. Proverbios 16, 18 dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Quiero decirles algo que me embargó fuertemente hace algunos años. Había visto en el 82 la caída de uno de los grandes pueblos orgullosos de la tierra, llamada la nación Argentina. Mirando el mapa vi dónde queda Inglaterra y dónde quedan las Malvinas. Las Malvinas, por territorialidad, le podría significar todo y tener más crédito a Argentina para poseerla, pero el orgullo los llevó a tanto que no quisieron ir ante ninguna corte, sino que decidieron mejor ir a la guerra contra Inglaterra. Y Dios aplastó el orgullo argentino hasta el tope, porque la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos y que Dios humilla al que se enaltece, pero que los que se humillan, esos serán enaltecidos. Por eso, frente a los problemas de la vida, es mejor doblegar la cerviz, hablar con Dios, encerrarnos a solas y esperar cómo Dios va a actuar. Hubo un momento en la vida, C.S. Lewis decía, por cada 100 hombres que son capaces de soportar la degradación, solo uno puede conquistar el éxito y soportarlo. Porque cuando Dios nos lleva más altos, porque cuando Dios nos impulsa a lugares de privilegio, como dice su escritura, Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero Él lo único que desea es bendecir. Pero ¿qué hacemos con las bendiciones de Dios? Muchos hombres son puestos en eminencia,
pero después de que han atravesado por diferentes momentos duros y llegado a la cúspide gloriosa donde Dios los ha puesto, se olvidan de Dios. Si no, miren el caso de Nabucodonosor. Dios lo levantó como un imperio grande y un gran hombre de gobierno sobre la tierra y le entregó naciones. Pero antes de la caída es la altivez. Y Dios siempre le dará una noción y una panorámica de lo que uno vivirá en el futuro si no cambia de pensamiento y de actitud. El Señor le mostró a Nabucodonosor todo lo que iba a pasar, pero él lo ignoró. Y un día, paseando por el palacio, Nabucodonosor miró todos los imperios que había levantado y los grandes palacios y edificaciones. Y dijo a voz en cuello: esta es la Babilonia que he edificado con la fuerza y la grandeza de mi poder. Y cuando terminó de pronunciar las palabras, dice que una voz fue oída y le dijo: hoy eres cortado de entre los hombres y arrojado entre las bestias. 7 tiempos pasarán sobre ti y como una bestia te arrastrarás y el rocío caerá sobre ti. Te crecerá pelo de animal y uñas de fiera hasta que levante tu mirada y reconozca que el Altísimo gobierna sobre cielo y tierra. Que al cabo de un tiempo levantó su mirada al cielo y vio la grandeza de nuestro Dios y reconoció que sin él no era nada y no podría seguir viviendo, y pidió perdón, y Dios en su misericordia le devolvió la grandeza de los días pasados y lo volvió a llevar al cetro y al trono. Porque Dios puede humillar a los que andan en altivez y en arrogancia. Si no, miren la historia de un presidente vecino que se atrevió a maldecir a Israel y a blasfemar el nombre de nuestro Dios, porque creyó que todo lo tenía. Y en cuestión de meses, después de abrir su boca bajo maldición, en cuestión de meses una plaga cayó sobre él y el cáncer lo consumió. Y teniendo los mejores médicos y especialistas en la isla de Cuba, fue traído en un féretro otra vez de regreso a su tierra y ahora habita en la oscuridad, porque Dios abre las moradas celestes para los que se humillan delante de su presencia. Un obrero visitó a un pastor anciano. Esperaba que le dieran una gran ofrenda. Se fue donde el hermano tenía un megadificio. Estaba muy anciano y él le dijo: quédese, mijito, pero no le puedo soltar la dominicana. Yo voy a predicar hoy, pero prometo que le voy a dar una ofrenda y lo invito ya a almorzar. Él se quedó y en su mente pasaba y decía: ¿cómo ir a hacer el almuerzo? ¿De qué tamaño será la ofrenda que me van a dar? Y el momento del culto empezó y eso se llenó todo ese edificio. El anciano se levantó y predicó como un ángel. Las gentes se arrepentían. Y cuando terminó todo, tomaron la ofrenda y eran baldados de plata para el obrero. Lo invitó a almorzar y la vajilla se veía muy elegante. La mesa era una mesa de mucha abundancia.
Terminaron de almorzar y el anciano tomó unas llaves y le dijo: vamos a dar un paseo por todo este lugar de la casa pastoral. Tenía muchas habitaciones, cada llave giraba y le mostraba algo diferente en cada ocasión. Pero hubo una habitación que no abrieron. Se sentaron de nuevo en la sala y el muchacho se veía como incómodo, y de repente el anciano, sosteniendo una llave muy brillante en su mano, le dijo: estás incómodo porque no viste la última habitación. Él dijo: pues no es que esté incómodo, pero sí hubiese querido saber qué es lo que usted guarda ahí. Pensaba: ahí es donde guarda los tesoros, ahí es donde guarda todo lo que Dios le ha dado. Y entonces el anciano se levantó y dijo: pues te voy a mostrar. Y la habitación quedaba justo al fondo. Llegaron hasta allá, giró la llave y abrió, y el cuarto era oscuro. Se veía que era un cuarto muy sencillo. Prendieron la luz. Sobre la silla había un pantalón totalmente manchado, con vestigios de muchas horas de labor. Los zapatos estaban rotos y contenían viejo pantano que se estaba transformando como en una roca lamosa. La camisa estaba puesta sobre el espaldar de la silla vieja, y la camisa estaba desleída y mostraba que era una camisa muy vieja. Había un sombrero allí puesto, lleno de roto y bastante desflecado. Y el muchacho lo miró y le dijo: ¿y qué significa esto? ¿Por qué esta habitación tan rara? Y el anciano lo miró y le dijo: ¿cómo viste la escuela dominical hoy? Había mucha gente. ¿Y cómo viste el mensaje? Extraordinario. ¿Y cómo estuvo la alabanza? Maravillosa. ¿Y cómo viste la ofrenda que te digo? No, abundante. ¿Cómo crees que nos fue hoy? No puede, maravilla. Entonces el anciano dijo: cuando a mí me va como me fue hoy, vengo a este cuarto, me pongo esos pantalones, me pongo esa camisa, me pongo esos zapatos, abrazo ese sombrero y caigo en esta silla y reconozco que yo estaba perdido en el mundo cuando Él me encontró, y que todo lo que ahora tengo es porque a Él le plació dármelo a mí. Nunca te olvides de dónde has traído, de dónde vienes, de dónde son tus raíces y tus inicios. Y aunque tu postrer estado sea muy grande, tuvo que haber habido uno pequeño. El agradecimiento es la memoria del corazón. Cuando olvidamos de dónde Dios nos sacó, nos convertimos en seres indolentes, capaces de pisotear y hacer sentir mal a cualquiera. Pero ahí estaba. ¿Cuáles son las áreas donde Asdod opera en tu vida? ¿Qué raíz de orgullo queda en tu corazón que necesita ser arrancada en esta hora? Tal vez es eso lo que te tiene tan obstaculizado. Todo lo que emprendes te sale mal. Intentas avanzar y aunque dices que eres piadoso, de pronto a lo mejor lo que tienes es una raíz de orgullo, porque hay un gigante que te está golpeando las puertas del corazón y se está metiendo con orgullo en tu vida, y cada que miras a otro dices: yo soy mejor que este, yo soy mejor que aquel. Y te sientes como el fariseo que dice: yo doy diezmo de todo lo que gano y limosnas a los pobres. Pero no es más que mero orgullo. El orgullo destruye, hermanos. Es mejor humillarnos bajo la poderosa mano del Señor para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Cuando mires a un anciano prosperar, no te sientas incómodo, porque hay un camino y
requiere de humillación. El segundo gigante que vino a David era el de la ciudad de Gaza, un príncipe que gobernaba Gaza, y Gaza era la ciudad principal de los filisteos, pues representaba el gobierno y las leyes de los territorios. Hoy en día en los colegios se está enseñando el individualismo. A los niños les enseñan cómo planificar sin haber llegado siquiera a la pubertad. Se les está enseñando a nuestros niños desde el colegio cómo tomar decisiones por su propia cuenta y cómo ser dueños de su propia vida. Pero nosotros no somos un pueblo cualquiera. Nosotros nos regimos por un norte y un estandarte que es la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es lo que nos conviene y lo que tenemos que vivir. No andamos por vista, sino por fe. No vivimos bajo las corrientes de este mundo, que si fulano se peina así, que si se talla los ojos de tal color, que si se pone los pantalones para quitárselos con mantequilla, que si es que se hace un tatuaje, una expansión y un piercing, yo tengo que caer allí. No, la Biblia dice que los siervos de Cristo son ovejas que huelen a ovejas y viven bajo el mandato y la alianza de su pastor. Muchos anhelan servirle al Señor y han recibido tremenda dote. Vemos habilidades, talentos y cosas extraordinarias en la vida de muchos hombres y mujeres y también jóvenes, pero no se someten a nadie. Van según sus caprichos y deseos. Su vida se rige por el gobierno del yo. No se dejan a maniobrar del Espíritu de Dios. Y aunque el Señor quisiera llevarlos a cosas maravillosas, ellos no lo van a alcanzar porque son gobernados de su propia mente carnal. Pregunto en esta mañana, ¿aún toma usted decisiones por cuenta suya sin consultarle a Dios? ¿O pasa tiempo antes de tomar una decisión diciéndole al Señor: Señor, dime si esto me conviene? Hoy vemos que el divorcio está avanzando de una manera vertiginosa, porque se une la gente de cualquier manera y simplemente existe la pasión. Pero yo quiero decirle, la pasión se acaba cuando el cuerpo envejece. ¿Sabes qué es lo que continúa y lo único que es eterno, que está por encima de todo? El amor, porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no tiene envidia, no es cansancio, no se irrita, no busca lo suyo. El amor nunca deja de ser. Y en un mundo donde todo es metal, Dios todavía derrama muchas gotas de amor. Yo fui gamín de las calles, dormí en el frío cartón de las calles, comí de la caneca de la basura, aunque no fui drogadicto. Viví una vida de soledad, me echaron a los 12 años de mi casa. Pero sabes que conocí, que yo creía que no existía, conocí el amor verdadero. Por eso el día en que me hablaron de Cristo y me dijeron que Él me amaba, yo les grité: ¿cómo puede Él amarme si me ha dejado solo tantos años? Pero en la medida en que escuché la palabra de Dios y comencé a ver a los ojos a los hermanos, comprendí que esto es una familia llena del amor de Dios, y que en esta casa y en esta iglesia, a pesar
El problema es que muchos están viviendo como en el libro de Jueces, la generación o tercera generación. Jueces 21-25 dice que como no había un liderazgo, cada uno vivía como le daba la gana. El individualismo se está tomando todo. Ya es muy normal ver unos cantantes que salen del culto y entran a un motel. Es muy normal encontrar gente con voces prominentes que antes de cantar pasaron una noche de alcohol en algún bar. El temor de Dios se acaba cuando decidimos que nos gobernamos por nosotros mismos. Cuando el gigante Gaza viene para saturar nuestra vida, entonces el gobierno de Dios no importa sino el nuestro. ¿Cómo hacemos las cosas? Pero eso pasa cuando ya nos sentimos grandecitos y superdotados. El rey Usías dice que fue prosperado, la Biblia lo cuenta, mientras él buscó al Señor. Mientras él caminó con Dios y se sometió a lo que el Señor le decía, su reino y su imperio fueron poderosos. La nación de Israel avanzó muchísimo. Pero un día él dejó de buscar al Señor. Y un día se metió en el templo a ofrecer incienso y dijo: vengo a ofrecer incienso. Y entonces le dijeron: tú no eres llamado a este servicio. Yo soy el rey y puedo hacer lo que me plazca. Yo tengo el gobierno en mi propia mano. Y se metió al templo y desde aquella misma hora le brotó una lepra y salió leproso. Y dice la escritura que Usías, después de días tan gloriosos, murió cundido de lepra. Es muy triste pensar que cuando Dios más nos bendice, o estamos desechando la bendición de Dios y yéndonos hacia un lugar que no nos traerá bien. Aprenda a buscar el consejo de Dios. No se maneje por su cuenta. Si tiene un noviazgo, manténgalo de acuerdo a lo que dice la Biblia, huyendo de las pasiones juveniles que batallan contra el cuerpo y manteniendo viva la llama del Espíritu Santo sin contristarlo, porque esa es la fuente y la luz que nos guía. En los negocios, no haga negocios sin consultar a Dios si ese es el negocio que Él quiere que haga. Me gocé anoche con el hermano. Aquí tiene un negocio el hermano, aquí otro. Siempre oro al Señor por la prosperidad de los creyentes. Porque cuando un creyente prospera y es un creyente fiel, esta prosperidad alcanza a otros. Pero es necesario que usted no se olvide de dónde procede su favor y su bendición. Saque tiempo para escuchar la voz de Dios, la dirección y la guianza. Y si la oye, obedézcala aunque le duela. Porque a veces Dios te dice: ese muchacho no te conviene. Dios te dice: esa persona no te sirve. Pero estás tan obstinado que vas a morir como murió Saúl, clavado en tu propia lanza. Tus propias inclinaciones terminarán matándote y volviéndote un desdichado cuando Dios te tenía para una bendición tan grande. Someterse a Dios es muy fácil cuando de verdad vivimos para hacer lo que Él dice. Tenemos que llegar a un plano de la vida, como dijo Pablo, a gritar lo que él gritó: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque si Él vive en nosotros, el gobierno ya no será nuestro, el gobierno será del Señor. Le ha hecho tanto daño esas cosas, pero a David lo atacó un tercer gigante y vino a él y vendrá también a usted. El tercer gigante era Ascalón, un
príncipe, un gigante enorme. Ascalón era en tierra de los filisteos, el territorio de cultivos. Por eso era tan próspera y abundante la vida en Ascalón. Ese Ascalón, ese gigante, representa el lucro y temor a perder las posesiones si Dios nos llama a servir. Muchos al final de un año dicen: no me pongan eso, pastor, porque yo soy tan ocupado. Es que yo corro de aquí para allá y de allá para acá. Pero se les olvida que servir al Señor trae grandes beneficios. Muchos temen que si Dios los llama a servirle, entonces todo se volverá peor. Se siente esclavo usted hoy de la ambición y se ha vuelto ventajoso, porque la ambición ha convertido a muchos en personas que prestan y no pagan. Gente que no le importa meterle una mentira a otro para obtener lo que quiere. Hoy vivimos bajo el eslogan de Tomás Maquiavelo. Muchos viven bajo ese eslogan: el fin justifica los medios. Pero es necesario atender a lo que Dios dice y dejar de un lado el egoísmo. ¿Por qué no le entrega su vida de forma total al Señor? Todo lo que posee. Si esa es la atadura que le está impidiendo servirle al Señor, pues entréguesela hoy. El Señor mismo, hablando de esto, dijo: si alguno no abandona padre o madre, no es digno de mí. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si quieres ver el favor de Dios sobre tu vida, aprende a darle más al Señor. Dale más tiempo en oración. Dale más tiempo en la lectura de la Biblia. Dale más tiempo en tus horas y en tus comodidades. Dale más de tus finanzas. Porque Él es quien lo exige. El cuarto gigante. Y es duro cuando este gigante nos ataca. Gad vino para encontrarse con David. Porque el diablo siempre vendrá para atacarte cuando estás más hundido. El diablo no ataca a alguien que no tiene nada de Dios. El diablo ataca al que tiene de Dios. Gad significa lagar o trituración. Representa las dificultades que Dios usa en nosotros para llevarnos de gloria en gloria, a fin de que seamos el vino nuevo que embriagará a otros. ¿Sabe usted cómo se producía el vino en Israel? Era echado en una cisterna y tapado, y luego se abría cuando se sentía algo fermentado y se pisaba fuertemente o era machacado con piedras hasta que soltaba el cascarón, y entonces salía el jugo de la uva y se dejaba otros días tapado hasta que todas las impurezas se encimaban, y después de eso se convertía en gran vino y era puesto en depósitos donde se añejaba. El Señor desea que tú vivas la vida cristiana no simplemente por vivirla, sino para ser un hombre y una mujer de resultados a favor de otros. La Biblia nos cuenta que el Señor Jesucristo hubo un momento muy especial en que fue invitado a una boda y se acabó el vino. Y cuando pensaron que ya todo debía
cancelarse, el Señor llamó a alguien y le dijo: ¿qué tiene? Y dijo: hay aquí 6 tinajas. Y él dijo: llénenlas de agua hasta que rebosen. Porque lo único que podemos hacer nosotros como predicadores con tu vida, a pesar de todo, es llenarla de aguas. El agua representa la palabra y la presencia de Dios que nos sigue. Pero del milagro se encarga el Señor. Dios quiere que no solo tengas agua, sino que tu agua se convierta en vino. Porque el vino era usado en Israel para enfermedades, como Pablo le aconseja a Timoteo cuando su úlcera era más crónica, y le dice: por causa de tus problemas estomacales, toma un poquito de vino. El vino era usado para darle a los enfermos y moribundos, pero también era para darle a los tristes. Mucha gente sabe mucho de la Biblia. Hay gente que sabe capítulos enteros, pero jamás comparten con alguien ni quieren ponerse en las manos de Dios para que Dios convierta su agua en vino y puedan embriagar a otros que están atravesando por horas de miseria, para que puedan olvidar su dolor y ver que Dios les puede ayudar. Le ha hecho creer este gigante llamado Gad que usted ya no puede más a causa de las luchas y pruebas que le han venido. ¿Le ha hecho acaso perder el norte? Alguien me dijo antier o tres antier, me dijo, estaba invitado a predicar y me dijo: yo no puedo predicar. Todo va de mal en peor. Esto me está pasando con mi esposa, esto me está pasando con mi trabajo, esto me está pasando con aquello y lo otro. Y yo le dije: me alegra que le esté pasando. Y me dijo: ¿cómo así que le alegra? Sí, porque eso solo significa una cosa, y es que Dios lo está empujando al siguiente nivel de gloria, y algo más grande viene para su vida. Por eso es que son los ataques, y el diablo ha venido con furia contra tu vida, porque algo poderoso está a punto de manifestarse. Si la unción de Dios está corriendo por tu vida, los ataques se dejarán ver pronto. Pero no puede causar eso que usted se vuelva un amargado y que diga: desde que me entregué al Evangelio y al Señor, vivo una vida desdichada. Piense más bien que usted puede, en medio de sus frustraciones y duros momentos, ser hoy más útil a Dios que ayer, porque vamos de gloria en gloria y somos transformados en la imagen de la sustancia y del poder de Dios. Dios lo va a usar para consolar a otros, dirigir y guiar a otros, para aconsejar a muchos. Pero tienes que soportar tu prueba. El último gigante que vino contra David significa exterminación, y se llamaba Ecrón, porque el dios mosca era adorado en Ecrón. Balsebú era el dios mosca en Ecrón, y allí era adorado. Su estatua se erigía muy alta y muchos lo veneraban. Nada es tan perturbador como una mosca entrando en un lugar y llegando a la cara de alguien. Eso causa distracción.
¿Cuáles son las distracciones que hoy han llegado a tu vida y que te impiden leer la Biblia, orar, ayunar, asistir con más entrega a los cultos, cantar con más pasión, servir íntegramente al Señor? ¿Acaso Ecrón reina en tu corazón y son las distracciones las que te mantienen llegando tarde al culto y dándole a Dios todo en todo momento, solo la oveja pierde y quebrada, cuando Él merece lo mejor de tu vida? El día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días y el domingo vas a llegar tarde. Y de sobremesa dice que está ayunando, pero no se le ve arrodillado. No le ofrezca la pierna y quebrada al Señor, porque el Señor hubo un momento en que le dijo a Israel: estoy hastiado de esos malos sacrificios que me ofrecen. ¿Acaso yo necesito algo de ustedes? Pero si lo quieren ofrecer, que sea de altura al Señor. ¿Saben por qué David movía el corazón de Dios? Porque David se paraba a la hora de ofrecerle al Señor y decía: no me regalen, no me ofrezcan nada barato, yo pago lo que sea para adorar a mi Dios y a mi Rey. Solo le ofreceré lo que me cueste. Aprenda a manejar su tiempo. El tiempo que pasa en la internet, en la televisión, en el celular, en los amigos. Adquiera una disciplina de vida. Agende en su tiempo el instante que va a buscar a Dios de verdad. Haga lo que hizo David. Acérquese al arroyo y pase horas de enternecimiento en la presencia del Señor. Tome de allí las piedras que usted necesite para enfrentar gigantes. 5 piedras que te aconsejo que tomes es fe, porque la fe es la sustancia que nos mantiene fuertes y vigorosos hasta el final. Autoridad, porque sin autoridad el enemigo no se irá de su entorno y terminará apropiándose y sometiéndolo a usted y a toda su familia. Tome la piedra del poder, porque el reino de Dios consiste en poder. Tome del arroyo valentía, porque la valentía le hará resistir en las horas malas todo lo que se le venga, y estando en pie verá su obra culminada como Dios lo espera. Pero sobre todo, adquiera del arroyo disciplina, porque la disciplina, por dura que sea, traerá resultados. No menosprecie la corrección del Todopoderoso. No rechace cuando eres disciplinado, porque la disciplina ayuda a forjar el carácter. Pero quiero también decirle, como dijo Pablo, porque puede ser que estés muy ungido, puede ser que hayas danzado muchas veces y hasta hayas podido interpretar las lenguas que hablas, pero eso no significa que no vas a tener momentos de lucha en el 2016. Eso no significa que tus problemas no se podrán arreglar o poner peores. Porque la Biblia dice que hubo gente que estuvo muy cerca del Señor. Y uno de ellos era Pedro. Y el Señor, estando con ellos, les dijo, cuando vinieron contentos, le dijeron al Señor: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo: ustedes están viendo solo lo que la satisfacción propia puede dar, pero yo estaba viendo con otro lente.
¿Y qué ves, Señor? Yo veía a Satanás caer como un rayo sobre vosotros. Y luego les dice, ustedes van a enfrentar gigantes tan grandes cuando yo me haya ido, que ya Satanás, el gigante de todos los siglos y el más malvado de los esbirros de Dios, ha determinado y os ha pedido para zarandearos como a trigo, y ustedes no lo han visto, pero no se preocupen por eso, porque yo ya he hecho provisión para el tiempo de la angustia, y nada va a pasar que no esté presupuestado en el programa de Dios. Y por esa oración y esa provisión del Señor, aunque Pedro le negó, por esa provisión fue que Pedro pudo ponerse en pie entre los 11 y confirmar la palabra con las señales, milagros y prodigios que eran hechos mediante el ministerio de Pedro, dado por el Señor. ¿Cuántos gigantes estarás enfrentando en esta mañana o en esta tarde mejor? Pablo era un hombre ungido hasta los huesos. La unción corría como corría la unción en Eliseo, fuertemente. Pero un día llega a una desesperación y reconoce que la unción tiene un precio, y que el precio es el que cada uno paga cuando quiere ser fiel a Dios. Y escribe y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Qué más dice? Derribar, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Algunas cosas feas le suceden a gente ungida. Todos los creyentes tenemos crisis en algún momento, pero dice Proverbios 24:15, hablando de las crisis que nos llegan, como una advertencia. Dice, oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques sus cámaras, porque hay una promesa muy grande sobre usted y sobre mí. Vendrán gigantes a atacar tu vida, tu familia, tu economía, tu salud, tu matrimonio, pero puedes gritarle esta promesa al diablo, porque se cumplirá en tu vida. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de nuestro Dios. Quiero invitarle a estar en pie en esta hora. ¿Habrá alguien aquí que quiera poner todo lo que tiene en las manos de Dios? ¿Habrá alguien aquí que querrá decirle al Señor, Señor, defiéndeme? Señor, aboga mi causa. ¿Será que hay alguien aquí que querrá tomar a sus hijos, a su esposa, y le vas a mirar a la cara y le vas a decir, no importa cuántos gigantes vengan, yo lo voy a enfrentar contigo y de la mano de Dios? El deseo
bendiciones que vengan. Tenemos que vivir llenos de la unción del Espíritu Santo, como el árbol que en primavera recoge savia por todo su ser y se llena y florece en su tronco y en su follaje. Tenemos que estar llenos de la unción de Dios, como el hierro que aunque es sucio, frío y a veces duro, al entrar en contacto con el fuego, entra en color, cambia de color y se ve al rojo vivo y el derretido para darle la forma que se necesita. Muchos solo son como Apolos, gente de conocimiento muy vasto, pero Dios quiere aquí Priscilas y Aquila, gente que pueda tomar a esos Apolos y decirle: de lo que tengo te doy, recíbelo en el nombre de Jesús. Siento hacer una cosa especial. Siento hacer algo especial por el Espíritu Santo. Los que están de pie van a buscar a otra persona y la van a apadrinar. Una que no hayan abrazado en todo el año. Una que tal vez no ha sido determinada o mirada por sus ojos. Porque yo siento que algo va a caer aquí en esta tarde sobre esta multitud. Busque a alguien y dígale: